Buenos hermanos, pues ya, finalmente, digo, no voy manejando porque ahorita está pesado el tráfico de la vía que tendré que ir de regreso. Entonces vine rapidito a un mall que está cerca de aquí del hospital, y menos a caminar un poco. Mientras este, vamos haciendo la sesión de preguntas y respuestas. Eh, Vayan levantando la mano los que quieran hacer una pregunta, comentario, etcétera, que nos va a hacer un rato acá. Y bueno, ya lo que me lleve a manejar. Ahorita que voy caminando, sí puedo ver sin problema y abrir micrófonos más rápido. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, sí, una amiguita me mandó en la mañana un TikTok donde me preguntaba a mí ella, ¿no? Que si estaba bien lo que decía o no. Entonces le dije, bueno, lo voy a escuchar y yo te mando la respuesta. Esta persona comentaba en el TikTok que decía, bueno, el título era creo que ¿qué es pecado o no? Este, o de qué forma es pecado ir a visitar a los muertos al panteón, algo así decía. Entonces, bueno, él argumentaba que sí dio varias citas, de que, de que hay una forma que a veces va uno a visitar a los muertos, bueno, a sus difuntos, este, pues ahora sí que como sanamente, ¿no? Por decirlo así, él decía así rápido, como llevarles flores, rezar y a irte, ¿no? Y otros que es que entablan pues como una relación, una conversación y que quieren que el difunto les conteste y que se comunican con ellos y así, ¿no? Como si Uh-huh. estuvieran vivos. Entonces, esa cosa era de que él decía, no, pues eso ya no está bien, porque pues eso no es, pues ahora sí que de Dios, ¿no? O sea, que los muertos no vienen, no regresan y tampoco hablan con nosotros, ni nada del más allá. Entonces, si nos podrías, pues dar alguna explicación tú. Gracias. Ya, pero esa comunicación es a nivel individual o es un rito como es. Sí, no, o sea, él nada más decía que, por ejemplo, ¿no? Yo si tengo un difunto en el panteón, voy al panteón y entonces, no es nada más así como que voy y rezo y llevo flores, ¿no? Sino que empiezo ahí a platicar y decirle, no, es que mira y así, y pues yo quiero que, yo sé que tú me estás escuchando y pues vengo la otra semana o así, ¿no? Y me imagino yo que era algo así lo que le quería decir, ¿no? Y que pues ya después cuando la gente, no sé, se confunde y empieza pues a decir, no, sí, yo me comunico con mi familiar que está muerto porque no está muerto y o me está hablando y yo siento que algo así, ¿no? Ya, ok. A ver, yo haría las distinciones primero, porque si no, el hecho de poder comunicar, bueno, para empezar, todavía un paso más atrás. Un difunto básicamente puede estar solamente en tres, entre comillas, lugares, que más bien serían estados de vida, que es este, salvado o condenado. El salvado en el purgatorio o en el cielo, y condenado, pues obviamente en el infierno. Entonces, eh, una persona que está ya condenada, por ejemplo, es incapaz de poderse comunicar sin la autoridad de Dios. Y evidentemente, si hubiera conciencia de que esa persona estuviera condenada, es muy riesgoso de estarse comunicando ya. Evidentemente, uno nunca sabe si esa persona está condenada o no condenada. Por eso lo prudencial de antemano es primeramente el hecho de no tener o intentar tener una comunicación en el amplio sentido de la palabra, es decir, de ida y de vuelta. Otra cosa, aquí es la diferencia, otra cosa es que, que yo pueda hablarle como tal, eh, más como una cuestión de un ejercicio este, psicológico espiritual. Digo espiritual, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, la persona, no sé, murió con el sacramento de la unción de los enfermos
muchos, ¿cómo se llama? Sacerdotes saben que la extrema unción, que se llama la unción de los enfermos, ya cuando se les da un agonizante, se le puede dar lo que se llama la absolución papal. Y la absolución papal da indulgencia plenaria, ¿no? Entonces, pero evidentemente la persona tendría que estar arrepentida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay una indulgencia plenaria, pues puede haber una certeza moral, no absoluta, pero certeza moral de que esa persona está salvada. Y si está salvada, en automático entra a la misma relación que cualquier otro santo, al cual le hablamos y pedimos su intercesión, ¿no? Entonces, pero bueno, todo esto va en la cuestión prudencial. Si hay una certeza moral de que esa persona realmente se haya salvado, etcétera. Entonces, eh, acá la cuestión yo creo que más bien donde encuentro que es peligroso es el intentar como esperar un tipo de respuesta. O sea, que la comunicación sea, no sé, mi papá falleció, puedo hacer una comunicación al pensar en él, o si voy al panteón, eh, pues nacía del afecto, ¿verdad? Pero otra cosa es que esté esperando que me responda o que haya un signo, porque ahí es donde la gente hasta se mete en cuestiones de mediums, espiritismo y todo eso, y eso sí es primero ofensivo a Dios, es contrario a Dios y es muy peligroso porque el demonio confunde. Entonces se hace pasar por supuestamente fallecidos y ahí eso lo pueden decir muchos exorcistas de esos, en esas sesiones de espiritismo y mediums, en donde no, yo a través de la medium, etcétera, me conecté con mi papá que ya falleció, etcétera, y nada, que no era tu papá, realmente es un espíritu caído, es un demonio, ¿no? Entonces, yo creo que lo peligroso con la comunicación con los difuntos no es tanto en que uno les pudiera hablar, sino estar esperando una respuesta. Ahí es donde yo creo que está lo verdaderamente peligroso, ¿eh? Lo otro, inclusive, puede ser un sano ejercicio psicológico de, de ir procesando el duelo que uno tiene por esa persona, ¿eh? Y seguir manteniendo esa relación de cariño, porque esa persona existe. El problema está en que una vez muerto, pues se nos va de las manos la realidad que está viviendo. Es decir, ¿dónde está? ¿Está salvado o está condenado? Y si está salvado, está en el purgatorio o está en el cielo. Entonces, cualquier cosa en el purgatorio o en el infierno, digo, pero en el purgatorio o en el cielo, de estar ahí, ciertamente ya pueden interceder, ¿verdad? Ya pueden interceder. Pero pues volvemos a lo mismo, o sea, ¿cómo saber si un ser querido ya está realmente salvado? Por de ahí que la iglesia más bien diga que respecto a los difuntos, la primera cosa que hace un católico es estar continuamente orando por su alma, ofreciendo misas, etcétera, salvo que ya esté canonizado oficialmente por la iglesia, en donde ahí sí hay una certeza absoluta de que esa persona está en el cielo. De ahí en más, siempre hay que ofrecer, aunque puede haber una certeza moral, decirlo, fue un buen hombre, una buena mujer, murió con el sacramento de la unción, de la extrema unción, no sé, que haya varios signos en donde uno dice, porque finalmente los canonizados también por un tiempo no estaban canonizados y había una certeza moral de que pues esta persona realmente ya estaba salvada, ¿no? O que se salvó y que vivió en el caso de los santos, las virtudes cristianas de forma heroica, ¿no? Entonces, ahí se empieza el proceso de santidad, o lo que le llaman la fama de santidad, ¿no? Porque murió en olor de santidad, se dice. Pero bueno, son casos especiales. Generalmente el común y corriente, pues nosotros tenemos que estar intercediendo por su alma y listo. Lo que yo digo es que hay que nada más cuidar o sea, a mí no me escandaliza el hecho de que alguien pueda, no sé, hablar con su papá que falleció, que le cuente, mira papá, me pasó esto, o mira mamá que falleció, mira lo que me pasó en la escuela, etcétera, intercede por mí, una cosa así.
este, yo no creo que en ello mismo haya algún mal per se, ¿no? El problema está en que si uno quiere tener un retorno de esa comunicación, porque ahí sí se mete en la línea muy delgadita del espiritismo y todo esto, en donde sí sería pues no saludable para la fe de uno, ¿no? Es básicamente lo que podría decir sobre ello. Ok, ahí abrí otro micrófono. Bueno, sí, respecto al bautismo. Unos niños que pues fueron bautizados, y los padrinos, que ellos en la parroquia donde yo asisto, estos padrinos, ellos tenían fecha de casamiento. La parroquia acepta así, de ese modo. Si los padrinos ya tienen fecha para casarse, aceptan que sean padrinos de los niños, en este caso. Estos se bautizaron de esa manera y la pareja nunca se casó. Entonces, en este caso fue la señora, la que ella pues fue la madrina. El padre dijo que podía uno, si tiene fecha de casamiento, podía uno de los dos. Entonces, así fue, no sé si me explico, ¿qué pasa ahí con ese bautizo? ¿Será que queda nulo? ¿Qué piensa usted? Ya, pero no se casaron los padrinos, pero están en unión libre. Están en unión libre. Ok, y no se casaron, aun cuando tenían fecha para casarse. Sí, no se casaron. A ver qué pasó allí. Ya, desconozco canónicamente qué aplica en ese caso, pero no afecta la sustancia del sacramento. O sea, porque la materia y la forma del sacramento no son los padrinos, ¿no? Yo creo que afecta, yo creo que más bien en la cuestión pastoral propiamente del sacramento, pero eso sí no lo desconozco. No sé qué en esos casos. De hecho, muchas veces hay parroquias, personalmente, que creo que irresponsables, en donde ni siquiera es que estas personas que estén en unión libre, a las cuales no hay que condenar, cada quien lleva su proceso, pero, pero les permite ser padrinos, ¿no? Sin problema. Entonces, y también existe la otra cosa, o sea, o sea, esto se hace sobre todo por la cuestión del testimonio del padrino que tiene que dar al ahijado. Pero es que inclusive si los padrinos son casados a la iglesia y todo eso, y listo, son padrinos y todo, pero pues nada, que años después alguno es infiel y se junta con otra persona, también sigue estando viviendo y bueno, lo de padrino no se le va a quitar. Entonces, evidentemente ya como padrino está dando un mal ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, yo la parte del padrino la veo más en el sentido de la contribución pastoral. De hecho, se llama padrino o madrina por el hecho de que hacen las veces del padre o de la madre, sobre todo en tiempos en donde había guerras y todo esto. Pues el padrino básicamente terminaba casi adoptando al hijo, porque pues el papá murió en guerra, etcétera. Entonces por eso a los padrinos y las madrinas, muy en la antigüedad, sobre todo en la Edad Media, más para atrás, no se elegía a mi compadre, digo compadre, hablo entre comillas, ¿no? A mi amigota, es a lo que me refiero, a quien me cae bien, etcétera. No, elegían a el hombre o la mujer de mejor fama, de fe congruente, etcétera, en el pueblo, en la región. Y a ese le pedían, aunque no fueran amistades cercanas ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque la función propiamente del padrino y de la madrina es poder estar dispuesto a apadrinar, hacer las veces de un padre y de un papá, de una mamá, en la dimensión de la fe. Claro, no se queda ahí. Si se puede ayudar de otra manera, por ejemplo, cuando quedaban huérfanos, entonces inclusive también el apadrinamiento tenía que ser hasta, o no tanto que tenía que ser en automático, al tener una muy buena fe, se compadecían de ese niño y lo adoptaban o cosas así. Entonces, yo creo que ahí la cuestión estaría en
en que los papás, a la hora de dar algún padrino o madrina a sus hijos, no vean tanto así es su amigo o es el familiar, etcétera, sino que apunten a elegir a alguien que a lo menos, que no está seguro que va a perseverar en la fe, pero al menos da signos de que está trabajando seriamente en su conversión. No pues que no es un santo ni nada por el estilo, pero realmente toma en serio la cuestión de la fe. Porque de otra forma no tiene sentido. No tiene sentido ser, darle padrino a un niño o una niña de alguien que no solamente no les va a nutrir en la fe, no ni remotamente va a orar por ellos, porque también eso es la cuestión que yo siempre pongo en los casos que yo he padrinado. Por mi estilo de vida, para mí es muy casi imposible estar teniendo contacto con mis ahijados. Entonces, siempre que me han pedido, yo les digo, mira, lo único que sí me comprometo a es incluirlo en mi oración, ¿no? En eso. Y en la medida de lo posible, tener el contacto, pero trato de tomar muy en serio mi responsabilidad en esta parte. Entonces, ¿por qué? Porque no es un juego el ser padrino, pero al mismo tiempo no se confunda, el padrino o la madrina no son ni, ni la materia ni la forma del sacramento. Es decir, por un mal padrino o por un buen padrino que después se vuelve mal padrino, no se vuelve nulo un sacramento en el caso del bautismo. Porque lo que vuelve nulo un sacramento básicamente es que la materia y la forma en algo haya sido afectado en la cuestión del sacramento, ¿no? Entonces, y el padrino, repito, no es una cuestión de materia y de forma del sacramento del bautismo, ¿no? Además que muchas veces por eso lo que pueden hacer también más fácil, no, pero pues no la pones difícil porque para encontrar a alguien que sea, pídanselo al sacerdote o al diácono que los va a bautizar. Mire, eh, nos está complicando encontrar padrino, madrina, etcétera. Nos hace el favor de padrino. Yo he visto que varios sacerdotes se convierten, si tienen un chorrononal de ahijados, ¿no? Díganle al diácono que lo va a bautizar. Y así se quitan de broncas de estar dándole a padrinos o madrinas que de entrada andan mal y que no se nota que vayan a querer corregir o que eso, que hayan tenido supuestamente fecha para casarse y después siempre mi mamá dice que no. Entonces, pero no, si la pregunta es que si en este caso hubiera sido nulo el sacramento, no, porque el apadrinamiento no es una cuestión esencial al sacramento. ¿Ya? Sí es importante, que no se confunda, no es cualquier cosa, es importante, pero no es la materia y la forma del sacramento, por lo tanto no afecta la razón misma del sacramento. Por ejemplo, no más para no estar alargando, pero lo que sí salió, que sí afectó el sacramento, el sacerdote que se da cuenta que viendo el video de cuando lo bautizaron y todo eso de chiquito, el que siendo sacerdote, se dan cuenta que lo bautizaron bajo una fórmula de algunos creativos litúrgicos que empezaron. Yo no juzgo la intención, podrá haber sido muy buena, pero terrible, porque ahí sí afectaron la materia del sacramento, la forma del sacramento. A él lo bautizaron como, y nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evidentemente ese sacramento es nulo. Y con ello, todos los demás. Este sacerdote se tuvo que se tuvo que bautizar, porque cuando es nulo es que no estaba bautizado, se tuvo que bautizar, hacer la confirmación, volverlo a ordenar sacerdote. Entonces fue un desastre, simplemente porque la fórmula, que sí es importante, que sí es esencial, porque el que bautiza es Cristo, no la comunidad. Por eso es en primera persona, y yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí sí. Y fíjate, lo más seguro es que él haya tenido buenos padrinos y todo eso, pero con todo y entonces en el caso de él sí afectaron el sacramento, porque tocaron la fórmula, que sí es algo importante, esencial para que sea el sacramento, ¿no? Entonces, esto nomás para ponerles un ejemplito de esto de la nulidad y todo, ¿no? Bueno, había abierto dos micrófonos, no sé si la otra persona sigue ahí.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí, le escucho. Ok. Hola, Cristian. Bueno, mi pregunta tiene que ver básicamente con lo que tiene que ver en la liturgia con la música. No sé si de pura casualidad usted ha visto un video que se hizo famoso de una misa de 12 de diciembre que ofició el Papa Francisco hace como, creo que ya va más de 10 años, donde, bueno, cantaron un Gloria que era pues con instrumentos más típicos de acá de Latinoamérica. Es una misa escrita por un compositor argentino que se llamaba Ariel Ramírez, ya descansa en paz. Y la pieza está, a mí me gusta mucho, me ayuda mucho a mi fe, pero vi que muchos ratrats, lo que le llaman radical traditionalist, Ok. se rasgaron las vestiduras. Y recuerdo que yo lo compartí en mis redes porque me parece a mí precioso el, el canto, el Gloria en este caso, pero pues como incluía piano, el charango, que es un instrumento muy popular acá en la Argentina, bueno, la voz tenía su micrófono, había batería, pues me había comentado este tradicionalista que no podía hacer riqueza, algo que estaba prohibido explícitamente, ¿no? Y bueno, básicamente me da a entender que no podía yo considerar bello o que me hiciera algún bien algo que a lo que él dice, que enseñan los documentos al respecto, es un abuso litúrgico en sí mismo. Yo no sé mucho de esto, o sea, tengo que leer y no me voy a creer lo que me diga ningún tradicionalista nada más porque me lo diga. Pero con respecto a esto, ¿tú qué me podrías comentar? Ya que, bueno, yo no estoy muy formado al respecto, pero me parece sumamente atrevido y fundamentalista afirmar que es en sí mismo un abuso litúrgico este canto y que no se puede llamarle bello, ni siquiera se le puede sacar algo bueno, ni siquiera en mi devoción personal, algo como esto, ¿no? ¿Qué opinas? Ok, bueno. Si quieres, suelta el micrófono para que no me haga feedback. Primero, evidentemente no puedo decir mucho sobre ello porque tendré que escucharlo y saber el contexto para poder opinar con mejor, pues sí, con más objetividad. Por otra parte, está la parte de San Pío X, que fue el que un poquito también reguló a nivel de la instrumentalización. Curioso, en ese tiempo, cualquiera que pudiera escuchar una misa podría decir que, uy, muy litúrgico y toda la cosa, porque pues parecía concierto clásico. Entonces, fue San Pío X el que empezó a simplificar la liturgia a nivel musical, ¿va? Y entonces fue él el que mencionó que quitar ciertos instrumentos que terminaban, pues eso, confundiéndolo casi prácticamente con un concierto de música clásica, ¿no? Entonces, entonces ciertamente sí hay un tipo de regulación en cuanto a la instrumentalización. Mira, dejé tomar agua. Entonces, y evidentemente el Concilio Vaticano II, a mí me gusta mucho porque no se basa tanto en condenas. De hecho, no, ahorita mismo no recuerdo alguna condena del Concilio Vaticano II, sino es propositivo. Entonces, el Concilio Vaticano II se propone, se fomenta, lo motiva a estar usando básicamente, por ejemplo, el instrumento más clásico de la liturgia de rito latino, que es el órgano. Rescata nuevamente el canto litúrgico por excelencia del rito latino, que es el gregoriano. También rescata la parte de la polifonía, una sana polifonía. Entonces ciertamente sí, pero yo a lo menos, me puedo equivocar, pero yo no veo algún tipo de
de condena explícita en esto. Más bien es, inclusive Papa San Pío X, cuando hizo las reformas litúrgicas también, él puso un punto de discernimiento que ayuda mucho precisamente a no caer ni en ninguno de los dos extremos. No caer en una liturgia laxa, musicalmente hablando, en donde se puede meter cualquiera, se puede meter rock pesado, o sea, se puede meter cualquier cosa. Y por otro lado, tampoco caer en lo que llamamos el rubricismo. El rubricismo es lo que posiblemente estas personas están cayendo, ¿ah? Que es el respeto de la rúbrica por la rúbrica, sin descubrir el espíritu de la rúbrica. Las rúbricas están para eso, para obedecerlas, ¿verdad? Pero el rubricismo no descubre el espíritu de la rúbrica. Entonces se quedan en un tipo de fariseísmo, ¿no? Entonces, pero bueno, la regla que había puesto San Pío X con respecto al canto litúrgico era, dado que la referencia en el rito latino, vuelvo y repito, ¿no? Porque a veces creemos que el rito latino es la Iglesia Católica. No, hay ritos orientales y musicalmente hablando tienen otro tipo de sensibilidad musical, ¿no? Respecto a la liturgia. Pero respecto al rito latino, la mamá de los pollitos, vamos a llamarlo, es el canto gregoriano. Entonces dice, parafraseo, de San Pío X, el canto tanto más litúrgico será cuanto se acerque más en su melodía y espíritu al gregoriano. O sea, ya con eso está diciendo San Pío X, que no necesariamente tiene que ser canto gregoriano. Ya con esa afirmación, no necesariamente tiene que ser canto gregoriano. Deja claro, ese es el canto más perfecto para la liturgia, es el canto gregoriano, de rito latino. Entonces, pero dice, la música será tanto más litúrgica cuanto se acerque más en melodía y, y en espíritu al gregoriano. Y tanto menos litúrgica, tanto más se separe de la melodía y del espíritu del gregoriano. Entonces, ahí yo creo que es donde uno puede pues ver un punto como de discernimiento, ¿eh? De poder entender que, por ejemplo, o sea, también, bueno, esto en cuanto a norma, pero es que luego también vienen las cuestiones pastorales. Menciona, por ejemplo, de un sacerdote que celebra misa tridentina, es bastante conservador, no digo que tradicionalista, sino tradicional, o sea, bueno, pero a veces se relaciona con muchos tradicionalistas, y este sacerdote a mí me contaba que muchos tradicionalistas escandalizados porque en su nueva parroquia él todavía no mete el gregoriano y no mete el órgano, y súper escandalizados, y él le respondió, a ver, en la parroquia a la que me han asignado la mayoría son migrantes, no tienen cultura musical, o sea, no pueden leer una partitura ni nada por el estilo. El señor que me viene a tocar la misa ciertamente es con su guitarrita, un estilo casi casi como de corrido, básicamente, el tun tan tan, cosas así muy 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 tradicionales de los pueblos de México. Pero aun cuando yo sé que tengo que educar a estas personas en esta cuestión litúrgica, yo me quedo con que este señor, inclusive los domingos, se tiene que salir a veces de su trabajo para venirme a tocar una de las misas y después regresar, etcétera. Porque luego también uno ve eso, que no ve las realidades pastorales. Entonces, ¿qué hay detrás de la realidad pastoral de ciertos coros, o sea, entonces, si nos quedamos en el rubricismo, nos llevamos toda esa parte, a la cual también hay que discernirla, ¿no? Entonces, eso por una parte. No puedo decir sobre el Gloria que tú me dices porque no lo he escuchado, pero lo que sí puedo decir es también otro principio. Curiosamente, el principio de inculturación del evangelio que tiene la iglesia está basado en descubrir lo bueno, bello y verdadero que tienen las culturas, aún las no cristianas. Todo lo de una cultura puede ser y se le puede inculturar el evangelio, no.
Hay cuestiones culturalmente que simplemente no son buenas, bellas ni verdaderas. Y son culturales, pero no son buenas, ni bellas, ni verdaderas. Por lo tanto, ahí el evangelio no puede inculturarse. Pero hay cosas que sí, hay cosas perfectamente que sí. Entonces, y en ese sentido, pues yo sí creo que sí, sería inclusive una ofensa al Espíritu Santo decirle, es uno el que le indica al Espíritu Santo que es el que inspira lo bueno, bello y verdadero, en decirle en dónde sí y en dónde no. Espérate, o sea, los patos tirándoles a las escopetas. O sea, hay elementos, y eso lo vieron hasta los primeros misioneros cuando vienen aquí. O sea, les enseñaron ciertas cosas de latín, ciertas cosas de gregoriano a los indígenas y todo eso, pero también hicieron inculturación. Hay cantos que son viejísimos, casi ancestrales en Latinoamérica, y que no son el gregoriano puro y duro de Occidente, no es lo que se tocaba, no sé, en Roma, en el siglo XVI. Entonces, y inclusive a nivel sacramental, les he explicado, por ejemplo, al menos en México, en la ceremonia en el sacramento del matrimonio, hay un rito que no está para todos, que es el lazo. Eso viene de los indígenas, cuando se unía el huipil y el ayate del indígena. Y los misioneros vieron que ese signo, que no tenía que ver con la Iglesia Católica, ahí descubrieron lo bueno, bello y verdadero, y entonces lo inculturizaron. Y es el evangelio que eleva a su verdadera posición algo que Dios había puesto, o sea, lo que se llaman semillas del verbo, ¿no? Dios pone sus semillas donde quiere. Entonces, creo que también la cuestión musical es similar. Por último, el cardenal Arinze, que fue prefecto de la Congregación para la Doctrina, no, para la Doctrina de la Fe, para los sacramentos, la disciplina de los sacramentos, él mencionaba cuando le preguntaban sobre la danza. Entonces, él dice, para la iglesia en Occidente, la danza simplemente debe de ser eliminada, prohibida. ¿Por qué? Porque no es un elemento cultural. Y él puso un ejemplo excelente, dice, vayan a una misa aquí, por ejemplo, él estaba en ese congreso en Estados Unidos, aquí, y hay una danza supuestamente litúrgica ahí dentro de la Santa Misa y todo eso. ¿Qué es lo que le inspira a la gente a aplaudir? ¿Por qué? Porque para Occidente, danzar es una forma de tipo de entretenimiento, ¿no? Entonces dice, el problema es que los que quieren justificar la danza, pero es que en las misas en África se, se danza. Al cardenal Arinze es africano. Y él dice, no, momentito. Las danzas que se hacen en la misa en África son danzas cultuales. Esos movimientos tienen algo de bueno, bello y verdadero en el espectro religioso de la comunidad africana. O sea, yo les podría decir que esos africanos perfectamente saben que ciertas danzas, que saben que no son inculturalizables, que no pueden entrar en la liturgia, que son de entretenimiento, no las meterían nunca en la liturgia. El problema es que nosotros no somos africanos y creemos que danza es danza y punto, da la misma, ¿no? Inclusive menciona en Asia, también la liturgia, tiene, para nosotros diríamos, ciertas danzas, y dicen, no son danzas, son movimientos refinados que para esas culturas, por ejemplo, la tailandesa, digo, él no menciona las culturas, ¿verdad? Pero dice asiáticas, pero yo conozco la tailandesa, Laos, Myanmar, esa parte, tienen movimientos que uno diría, están danzando, y no es danza para ellos. Si uno les pregunta, ¿por qué estás danzando? No estoy danzando. Estoy haciendo movimientos refinados que tienen ese carácter inculturalizable, porque son buenos, bellos y verdaderos, y se puede integrar en una sana inculturización en esta cuestión de la liturgia, ¿va? Entonces, eh, el hecho de porque no está cierta cosa en una rúbrica, no es bueno, bello y verdadero, esa es una falacia. O sea, pero entonces estás yendo en contra de la rúbrica y todo eso, no necesariamente. ¿Por qué? Porque las rúbricas
no son salvo en la materia y forma del sacramento, vamos a decir, no puede haber inculturización a la hora de decir, no, no va a ser pan, va a ser una pizza. No, espérate, esa es la materia del sacramento. Vamos a cambiar las palabras de la consagración. No, espérate. De ahí en más, claro que hay regulaciones litúrgicas, pero la misma liturgia va madurando, va, es un término, pero está incorrecto. Iba a decir progresando, pero no. Es, sí, va madurando en ciertos signos propios de la época, ¿verdad? No es que se amolde al mundo, sino que intenta, porque la liturgia tal cual, por ejemplo, como la premonición de alguna manera de la Santa Misa, la Santa Cena, o sea, realmente lo que conservamos es precisamente lo sustancial, lo esencial. Pero en realidad nosotros no celebramos la misa como Jesús tuvo en la última cena. No, o sea, en todos los signos y todo esto, no. Toma lo sustancial y eso es lo que ha venido pasando. ¿Ah? Entonces, aquellos que quieran hacer de la rúbrica algo inamovible, rígido, etcétera, primero caen en un anacronismo. Es como cuando te dicen, la misa tridentina es la de siempre, bueno, ni tan de siempre, ¿ah? ¿Por qué? Porque les pongo el caso, por ejemplo, del Novus Ordo. El Novus Ordo rescató la casulla larga, que es más antigua que la casulla que se suele usar en la misa tridentina, que es la que le dicen de guitarrita o la romana. O sea, el Novus Ordo rescató un elemento mucho más antiguo que la misa tridentina. Entonces, que me vengan a decir que como que la misa tradicional, espérate, misa tradicional también es del Novus Ordo. Misa tradicional también es el rito copto, maronita, etcétera. Pero llegan ese tipo de anacronismos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el rigidismo, o sea, con el rubricismo, pero desde luego hay que tener cuidado también con el exceso, que si me preguntan a mí, creo que es el que más abunda. No creo que, ahorita se están haciendo muy fuertes los tradicionalistas, ¿verdad? Pero en honor a la verdad, creo que abundan más los que abusan de la liturgia. Entonces, al menos acá en Occidente. Y claro que tiene que ver reformas de los dos lados, ¿no? Porque ni una liturgia laxa, permisiva, abusiva, modernista, ni tampoco un rigidismo, un rubricismo litúrgico que asfixia precisamente el espíritu de la liturgia, del cual ya hablaba Benedicto XVI, ¿no? Del espíritu de la liturgia. Entonces, eso es lo que podría decir, o sea, tiene que uno tener el discernimiento como para poder reconocer con humildad que hay un abuso objetivo litúrgico, y también reconocer que puede haber una lectura rubricista de la liturgia, la cual también está mal. Porque ese cuentito de que lo único que puede haber mal en la liturgia es los abusos litúrgicos de los modernistas, y todo eso es mentira. Es más, yo ya lo he mencionado, hay una cosa curiosa. Los milagros eucarísticos más famosos que tenemos en la iglesia, no sé, que sangró la hostia consagrada, hay varios, ¿no? La inmensa mayoría se dieron antes del Concilio Vaticano II, cuando había misa tridentina solamente. ¿Y para qué se dieron? Bueno, está claro. La Iglesia siempre ha dicho que esos milagros eucarísticos es para poder rescatar la devoción a la Eucaristía. Entonces, el cuento el Concilio Vaticano, el Novus Ordo, ya se perdió, la comunión en la mano, ya se perdió la devoción a la Eucaristía. Espérate, los milagros eucarísticos se dieron antes del Concilio Vaticano II. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, hacía ver de que había sacerdotes que no decían, porque en ese rito antiguo la consagración se hace en voz baja. Y estos unos por pereza, unos porque no creían ya, no decían las palabras de la consagración. Quiero escuchar a un tradicionalista que me diga que eso no era un abuso y no estaba celebrando el Novus Ordo. Así como que es que es el Novus Ordo, la cloaca, la sopa en donde se
en donde se hace todo una encrucijada de abusos. No, 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 no. Espérate. En la historia, incluyendo en la misa tridentina y todo eso, siempre ha habido abusos. ¿Por qué? Porque siempre habrá gente que caiga en los extremos, en una laxitud o en un rubricismo, ¿va? Entonces, creo que tiene que ver la madurez. Pero bueno, ya en cuanto al canto, pues tendrá que escucharlo para dar una cuestión, pero esto, a lo menos espero que haya ayudado como líneas de discernimiento. Sí, muchas gracias, Cristian. Una pregunta, ¿puedo agregar una cosa más? A ver, dime. No, corrígeme si estoy mal, pero, por ejemplo, el contexto que doy sobre Gloria, que es de una misa que se llama Misa Criolla, compuesta por un compositor argentino, que fue tocada, como digo, en una celebración para la Virgen de Guadalupe en el Vaticano. Si no me equivoco, creo yo que en el Vaticano deben de tener pues como que un filtro de allá para saber qué van a cantar o si le dan espacio, ¿no? Me imagino, quiero pensar, no sé sobre eso, pero yo prefiero confiar en el juicio de el Vaticano, no, del ordinario de allá, que en un laico tradicionalista. Bueno, O sea, sí, no, eso es ya, claro, no, es totalmente. ajá, Ahora, evidentemente hemos visto ejemplos de que no siempre las autoridades y todo esto dentro del Vaticano hacen bien el discernimiento y han dejado pasar en el Vaticano cosas que no debieran de ser. Pero en esta cuestión de la liturgia es bien difícil, porque si me dices que en más o menos 10 años estábamos diciendo que es casi prácticamente el inicio del pontificado del Papa Francisco. Y si no mal recuerdo, ya venía desde Benedicto XVI alguien que es un crack de la liturgia, como es Monseñor Marini, que ahorita ya no está, ya lo hicieron obispo. Entonces, y para los que yo conozco, de hecho tengo yo una entrevista con el doctor en liturgia que ayuda ahí a la Conferencia Episcopal de Colombia, el padre David, ahí se me fue su nombre, tengo una entrevista con él. Él preparó la cuestión de la visita de Papa Francisco a Colombia y si no mal recuerdo, me mencionó en la misma entrevista que dice que Monseñor Marini le agarró a todos los que tenían que la liturgia y todo eso y les puso cosas claras, les puso puntos claros, decir, miren, esto va a ser un acto sagrado, vamos a tener que aunque son misas multitudinarias, es muy difícil mantener la devoción. A ver, ciérrame el micrófono porque me está haciendo feedback. Entonces, muchas abusos que se dan a veces en las misas multitudinarias porque pues es difícil controlar toda una multitud, pero les habló, claro, claro. Pero, por ejemplo, yo también he hablado, en esa de Colombia se hizo muy famosa una cantante, creo que es cantante secular, me parece, que le dieron el salmo y la gente se me puso la piel chinita cuando cantaba, pero sobrecantaba. O sea, los arreglos de su voz, etcétera, eso no está bien, o sea, no respetaron la austeridad de la liturgia, ¿no? Entonces, también cuando acá vino a Estados Unidos, me acuerdo que la misa, creo que fue en Washington, o un evento ahí en Washington, no, fue misa, sí, fue la misa, fue probablemente como una sinfónica, y es que hasta los finales casi los ponían así como todos, así como un crescendo, y litúrgicamente eso no es lo más propio. Ahora, la cuestión está eso. ¿Hasta dónde puedo yo condenar a esta hermana colombiana como liturgia, como abuso, como querer afectar la liturgia? Eso ya sería muy fuerte. Otra cosa es que, por eso digo, cada caso es cada caso. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, si me meten rock, pues eso, o sea, ni cómo salvarlo, ¿no? O sea, no, ni por dónde, ¿no? Entonces, pero hay otras que pudieran ser abusos, pero no está tan clara la cosa. O sea, eh, sí, o sea, ciertamente lo que mencionas es un punto creo que básico de discernimiento, pero ciertamente entendiendo de que a uno las autoridades se les pueden ir las cosas, ¿no? Pero al fin y al cabo, si se permitió, pues
uno presupone que autoridades que conocen sobre la materia revisaron, y en el caso del Vaticano, pues por las fechas que me da, lo más seguro es que estaba Monseñor Marini, y no creo que haya alguien que me va a decir que Marini es Guido Marini, un modernista o un abusivo de la liturgia, etcétera, nada que ver, ¿no? Entonces, ya, pero es un buen elemento que mencionas. Sí, lo comento porque este compañero, la verdad me corrigió muy severo y creo que me juzgaba como de promover el abuso litúrgico y que del modernismo básicamente se puede sacar cosas muy buenas, ¿no? Pero a mí se me hace muy temerario afirmar que esto que sucedió en el Vaticano, en esta misa, que repito, el contexto es para los latinos, un día muy especial, ¿no? Que la Virgen se hace morena, se inculturiza, por así decirlo, se hace parte de nuestra cultura con su mestizaje, ¿no? Él me citó unos documentos que ya los leí, los puntos donde habla de esto, el de San Pío X que me dices, donde explícitamente, si bien prohíbe el piano, el tambor y estas cosas que sí salen en este Gloria, también menciona el Sacrosantum Concilium que puede haber variaciones siempre y cuando el ordinario ve razones como que puedan hacerle bien a los pueblos, ¿no? Y a mí, híjole, se me hace muy temerario afirmar, por eso sin discernimiento, nada más así de buenas a primeras, esa misa, ese Gloria es un abuso litúrgico porque está contradiciendo a San Pío X. Pero yo me pregunto, a ver, siguiendo aún las rúbricas, aquí menciona que la competente, dice esta numeral del Sacrosantum Concilium, la competente autoridad eclesiástica territorial considerará con solicitud y prudencia los elementos que se puedan tomar de las tradiciones y genio de cada pueblo para incorporarlos en el culto divino. Entonces, no sé, se me hace bien temerario afirmar, nada más así de buenas a primeras, que nada más porque aparentemente se está contradiciendo al Papa San Pío X, que es un abuso litúrgico en sí mismo. Claro, es que ese es el problema de no contextualizar también los documentos magisteriales. O sea, cuando San Pío X está condenando precisamente, o más que condenando, regulando esta cuestión del piano y todo eso, nuevamente tiene un contexto histórico, cultural concreto. O sea, de la Europa principalmente de su tiempo. O sea, es que ese es el problema de muchos, que de pronto citan Trento en cuestiones que tendrían, o sea, no es que se niegue de Trento, es que ese es el problema de las falacias que se terminan haciendo, es que si no lo aceptas estás en contra de Trento, pero entonces también aceptar absolutamente todo, sin la debida contextualización, o sea, Trento tuvo que hacer contextualizaciones en todo sentido, que antes no las había. Entonces, vamos a decir, para muchos tradicionalistas del tiempo de Trento, Trento era modernista, honestamente. ¿Por qué? Porque hizo varias regulaciones, vamos, en la misma liturgia, hizo una reforma en liturgia Trento. Entonces, de lo que se estaba haciendo anteriormente, ¿verdad? Entonces, no, pero es que sí, dejó lo más antiguo, lo que tú quieras y gustes, pero no era lo que se estaba viviendo. O sea, metió mano en eso. De acuerdo, había una cuestión cismática con Lutero y los protestantes, o sea, había un contexto político, cultural, social, eclesial, muy concreto, y a eso, como la Iglesia siempre hace, responde a cada tiempo, según también las circunstancias, sin violar el depósito de la fe, que no cambia, claro está, pero ahí es lo que dice el catecismo. La revelación pública ya está dada, pero no está completamente explicitada, y a la Iglesia le toca, a la luz del Espíritu Santo, por los siglos irla explicitando. El problema es que los rubricistas creen que una vez dado una cosa, claro, una vez dado una cosa que a ellos les conviene, que a ellos les, o sea, son los que se quedan en Trento, espérate. O sea, después de Trento ya no vale nada. Y luego tenemos los modernistas, que antes de lo del Concilio Vaticano II, nada vale. Espérate.
es que ni una ni otra. Acá lo que daba mucha luz era Benedicto XVI con la hermenéutica de la continuidad, ¿ah? Entonces, volvemos a la parte de los extremos. Pero nuevamente, Trento, como tal, Trento, para los tradicionalistas de su tiempo, era un concilio, vamos llamándole modernista, por las reformas que terminó haciendo. Entonces, también el magisterio hay que saberlo contextualizar. Citan mucho la cuestión que era una manera de hablar. Y esto es a perpetuidad. Revísenlos, era una forma concreta de hablar. Ahora, siempre les digo, o sea, por ejemplo, había un tipo que decía, no, es que la misa tridentina no se puede quitar ni se puede reformar porque San Pío V la puso a perpetuidad y sabe cuánta cosa. Bueno, San Pío V también a perpetuidad sacó un documento en donde dice que es causa de excomunión las corridas de toros, los que van a las corridas de toros, a las luchas, a las peleas, en donde haya simplemente combate entre seres humanos y animales, y a perpetuidad lo dijo, y a perpetuidad lo dijo. Y este tipo es aficionado a los toros, que ahí ya no conviene. Entonces, no, pero es que después vino otro papa que reguló mejor pero el papa, San Pío V, puso a perpetuidad. Entonces, sí, lo de a perpetuidad sí se puede cambiar o no se puede cambiar. Entonces, son cuestiones que les cuestan, sobre todo a los que son rígidos en su pensamiento, pero solitos mismos ellos se dan un balazo en el pie, porque su lógica rígida los terminaría liquidando. Basta ir viendo la explicitación de la fe orgánica desde los primeros siglos hasta la actualidad. Y si ellos, en el punto que ya se hayan quedado, Trento, Letrán, Florencia, o en el concilio que se hayan quedado ya ahí como estatuas, es fácil que en el momento de ver esa explicitación del depósito de la fe que se dará hasta el último de los tiempos, hasta el último día, y que es guiado por el Espíritu Santo, pues en automático les tira sus tesis rígidas, ¿no? O sea, son los contextos los que me parece que a veces faltan madurar bien en el magisterio, ¿no? No vale decir, pero es que dice aquí, Bueno, no estamos negándolo. Ni estamos hablando en contra de Trento, ni de San Pío X, ni nada por el estilo, que es otra cosa. Por ejemplo, muchos citan a San Pío X y muchos de estos gentes son críticos sistemáticos del Papa. Recientemente yo saqué un documento en donde el Papa San Pío X dice de cómo se debe tratar al Papa y dice, está mal que un católico empiece a decir que el Papa es ambiguo, y básicamente lo que está haciendo con el Papa Francisco, el Papa San Pío X, en ese discurso, dice que no se debe de hacer. Pero eso no. Pero lo que dice San Pío X sobre el modernismo, eso sí. Entonces, ahí empezamos con unas dicotomías y unas hipocresías, sobre todo del ámbito más tradicionalista, que no se sostienen. Claro. Una última cosa así rapidito, Cristian. Me puedo imaginar ahorita a este compañero o a cualquier tradicionalista llegando y diciéndome, es que lo estás leyendo mal el documento, préstamelo, déjatelo leo tal cual lo que dice. Yo creo, corrígeme si estoy mal, que del mismo modo que necesitamos un magisterio para que la escritura no nos llegue a confusiones, porque gracias a Dios yo doy gracias por el magisterio, de que me salva de mi propia interpretación y al otro tradicionalista de su propia interpretación. Y del mismo modo que necesitamos de ese magisterio para que nos enseñe cuál es la correcta interpretación, yo creo que también sucede lo mismo con la documentación magisterial, porque, a ver, yo no estoy diciendo que yo tenga la correcta interpretación, pero no sé si me doy a entender que muchos tradicionalistas presuponen que ellos sí tienen la correcta lupa como para agarrar el Sacrosanto Concilium y decirme, es que lo estás leyendo mal, mira, déjate digo lo que en verdad dice. Y yo creo que ni él ni yo somos autoridad competente, y la única autoridad competente para decirnos lo que sí realmente quiere decir, ya que a veces no es muy claro, como la escritura, hay pasajes muy claros, pero hay otros no muy claros, y yo creo que lo mismo sucede con el magisterio. Pero es muy bueno reconocer que ni un tradicionalista
ni una persona modernista, ni la persona que está en el medio tiene la autoridad para determinar qué es lo que dice, ¿no? Yo creo que necesitamos del magisterio, hasta para el magisterio, entender bien lo que dice, ¿no? Sí, por eso hay una diferencia entre magisterio ordinario y extraordinario, pero el problema está en que hoy, si algo han hecho, es estar lapidando el magisterio ordinario, porque al día de hoy tenemos solamente evangelizadores que hablan que al Papa básicamente solamente hay que escucharlo, obedecerlo, etcétera, cuando habla es cátedra. Eso es un reduccionismo. Es una manera simplista de echar a la borda lo que llamamos también el magisterio ordinario, que en el magisterio ordinario el Papa pudiera equivocarse, todo esto, o ser inexacto y todo eso, es cierto, pero la tradición católica es de que finalmente el Espíritu Santo está asistiendo y que aunque no nos cuadre varias cosas, siempre que haya una cosa que no nos cuadre, tiene que haber la voluntad de quererlo comprender y asumir. Cuando ya uno ve de antemano que la primera actitud es el prejuicio, es decir, no, viene del Papa Francisco, es un hereje, discúlpame, o sea, eso no es la manera católica de discernir el magisterio ordinario. Pero es que en el mucho del magisterio ordinario se va educando sobre el magisterio extraordinario, ¿no? El Papa Benedicto hizo muchas correcciones en ese sentido. Y nos tendríamos que decir, no, pero es que no lo dejó en un postulado es cátedra. Espérate, es que el católico nunca ha creído que solamente lo que vale lo es cátedra. Es una posición bastante arrogante, ¿ya? Bueno, Muchísimas gracias. no hay que. Ya tengo que, bueno, aquí hay una pregunta más, yo creo que esta es la última para ya ponerme a manejar. Okay. Listo, ya abrí el micrófono. Cristian, una pregunta. Algo que me preocupa mucho es los jóvenes y el sacramento de la confirmación. Yo soy profesor de religión en octavo, en una escuela católica. Y bueno, he tenido la oportunidad varias veces de hablar con jóvenes que se están preparando para la confirmación. Aquí la confirmación es por 2 años, octavo y noveno. Y cuando terminan el primer año de high school, hacen la confirmación, pero es muy frustrante, diría yo, cuando uno habla con estos jóvenes ya finalizando los 2 años, a punto de hacer la confirmación, pero prácticamente no aprendieron nada, pues a nivel doctrinal o a nivel de las cosas más básicas. ¿Quién es la Trinidad? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué pasa en la misa? Y las preguntas son, prácticamente no saben nada. Y segundo, no se les ve como esa motivación espiritual para hacer la confirmación. La mayoría no saben qué es la confirmación después de 2 años de preparación. No van a misa, no sabe que no van a misa los domingos, que no les interesa nada de rezar, no les interesa. Dicen, bueno, yo creo en Dios, pero en las aptitudes, en lo que dicen, prácticamente no les interesa nada, como normalmente pasa en los jóvenes. Entonces yo me pregunto, en las parroquias, bueno, el obispo va y confirma 30, 40 jóvenes y hay una misa y reciben la Sagrada Comunión, pero uno sabe, cuando uno participa en las misas, no se da cuenta, pero este joven está recibiendo la Sagrada Comunión, pero uno sabe que no le interesa eso, que tal vez ni crea o es como recibiendo simplemente una galletita o algo. Entonces me pregunto, ¿se están cometiendo sacrilegios o profanaciones de la Eucaristía cada vez que hacemos la confirmación, sabiendo que estos jóvenes ni creen? No estoy hablando de todos, pero la mayoría, y conocemos pues la realidad de los jóvenes hoy en día, que no les interesa mucho la religión. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿hay como algo de profanación, de sacrilegio cuando estos jóvenes reciben la comunión? Y segundo, me pregunto si ¿será que la época, el tiempo de la confirmación, que es en 13, 14, 15 años, que es un tiempo de adolescencia tan difícil para los jóvenes, no será que la iglesia debería como posponer ese sacramento, como es el sacramento donde uno confirma y dice, bueno, en el bautismo no podía hablar, era un bebé, pero ahorita ya tengo todas mis herramientas y tengo toda mi convicción para decir creo en Dios y pertenezco a la iglesia? Pero eso lo hace de una manera más madura.
cuando uno está más grande, cuando haya una conversión más fuerte, pero me parece que la edad de los jóvenes para la confirmación, no sé si es la adecuada, pues a nivel psicológico, a nivel del ambiente, los jóvenes y en el mundo antirreligioso que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo discernir esto? Gracias. A ver, esto yo ya lo habría tocado en una sesión de preguntas y respuestas en donde mencionaba la medida pastoral, porque antes la confirmación se daba junto con el bautismo. Hay sus pros y sus contras. Yo estoy a favor de cualquiera de las dos si están bien implementadas. Evidentemente ahí tiene que haber un estudio pastoral de la circunstancia, las comunidades, no todas las comunidades son iguales, etcétera, la realidad propia. Entonces, en teoría, ¿cómo se llama? Las reuniones que le llaman de decanatos entre los sacerdotes de las parroquias de una zona tendrían que ser bastante para eso. Yo nomás escucho a mi párroco decir que hay sacerdotes de varias parroquias que pertenecen al decanato que nunca van a esas reuniones. No hay interés, o sea, si no hay verdaderamente interés pastoral de saber quién es nuestra gente, cómo trata a nuestra gente. Puedo poner un caso. Yo he trabajado en parroquias, misiones, etcétera, que atienden a migrantes. O sea, no se puede aplicar la pastoral igual que por ejemplo, una que estuve al sur del condado de Miami. O sea, no podemos tratar igual la realidad de ellos que a los de Miami Beach. O sea, que tienen una vida ya más o menos arreglada y todo esto. Acá, estos migrantes están solamente por una temporada y luego ya viene la cosecha de otros y se van a otro estado o a otra ciudad del mismo estado, pero están en continuo movimiento. Entonces, si queremos decirle, no, tienes que hacer 2 años de primera comunión, pues ahí tenían el problema de que, pues niños que nunca terminan haciendo la primera comunión, porque en realidad nunca pueden perseverar en un programa catequético porque simplemente su vida no les da para eso. Entonces ahí evidentemente tiene que haber un ajuste pastoral de cómo administrar los sacramentos. Entonces, todo esto pasa por ese análisis, pero para eso evidentemente los párrocos tienen que tener, por ejemplo, mucho tiempo de confesión, ahí se va conociendo también al pueblo, mucha visita, etcétera, o sea, que vayan conociendo a su comunidad y ahí a partir de ahí hacer algunos planes pastorales, parroquiales o de decanato, etcétera, y pasarlo después eso a su obispo y se vayan tomando a nivel de la iglesia diocesana las medidas pastorales prudenciales, porque en algunos les ha funcionado perfectamente esto de la confirmación a jóvenes y adolescentes, pero perfecto les ha ido. A otros no tanto bien. A otros, por ejemplo, está Monseñor Isidro Puente, que él dice un argumento que también me parece válido, no absoluto, pero válido. Es decir, muchos de los adolescentes ya no están interesados en la iglesia. ¿Por qué? Porque no vienen con la fuerza del Espíritu Santo. Porque se las quitamos cuando eran niños, o sea, que era cuando se bautizaban. Me hace sentido. Pero al mismo tiempo veo que no es absoluto porque esta norma de que los jóvenes adolescentes se puedan confirmar también ha dado sus frutos buenos, pero repito, hay que ver las circunstancias y todo esto. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es de no creer que el sacramento es un sacramental, que son dos cosas distintas. No es lo mismo ex opera et operator en ex opera operator. O sea, una cosa, por ejemplo, un sacramental, una medallita y todo eso, vamos a decir que funciona espiritualmente, tanto la persona que lo porta está en gracia, en vía de oración, etcétera. Si no, pasa a ser un amuleto. En cambio, un sacramento es independientemente. O sea, cuando se bautiza a un niño es independientemente de la santidad del niño, de si hace o no hace el niño, si es consciente o no consciente, si los padres son conscientes o no conscientes. Pastoralmente, evidentemente, no es prudente bautizar si los padres no están conscientes del sacramento o lo que sea, ¿verdad? O como la regla de San Pío X con los niños, que la rebajó. Basta que el niño sea consciente de lo que va a recibir
pero por ejemplo, ese es el rito latino. En los ritos orientales se le da la comunión hasta niños chiquitos, de bebés. ¿Qué conciencia van a tener? Y se les da la comunión. Entonces, el sacramento hace lo que hace independientemente mientras está la materia y la forma, independientemente de la preparación, la conciencia de la persona, ¿no? Ahora, lo más digno es que eso que se hace independientemente de la persona, uno sea consciente para que los frutos de ese sacramento verdaderamente empiecen a enraizar en la vida cristiana de esa persona. Si no, va a ser una cuestión meramente cultural, ¿verdad? Porque puede haber personas que pueden pasar el examen y saben lo que van a recibir y todo eso, pero eso tampoco es garantía. ¿Cuántos hacen el catecismo y pasan todo bien y todo muy bien, listo, pero luego ya no se pueden pasar? Entonces, aquí es donde yo sí creo que hay un elemento, que esto lo maneja mucho, uno de los fundadores del Camino Neocatecumenal. Repito, yo no estoy de acuerdo en todo con el Camino Neocatecumenal, pero tiene cosas muy buenas. Kiko Argüello dice, tenemos que pasar de una pastoral sacramental a una pastoral querigmática. El querigma es lo básico de la evangelización. Y que no tiene que ver tanto con una simplemente transmisión de información, sino con la preparación para que la persona sea tocada, que tenga un toque de gracia, ¿no? Es una experiencia, no estoy hablando de sentimientos, pueden intervenir los sentimientos, pero es una experiencia de vida. Entonces yo cuando he trabajado con jóvenes, adolescentes, que uno los necesita indiferentes y todo esto, yo me siento, o sea, no me puedo centrar simplemente en el hecho de decir, apréndanse oraciones, apréndanse todo esto, no, sino ver cuál es la experiencia de fe de ese muchacho. O sea, ¿cómo quiero que crea, por ejemplo, en Dios Padre cuando su padre lo golpea? Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo estar dando catecismo sin conocer a profundidad a esos muchachos, o a lo menos a conocerlos lo más profundamente posible para entender por qué piensan como piensan, por qué se tratan con las cosas religiosas, cómo se comportan, etcétera? Lo fácil sería decir, no están preparados, mejor hay que dejarlos crecer. O lo fácil también será decir, pues simplemente son unos inmaduros o no se los damos, cambiamos o no, o sea, o decir, no, listo, ya está súper preparado, ¿no ves que contestó muy bien el examen? No, acá se trata de si la experiencia de Cristo está llegando a su hogar. Yo, por ejemplo, cuando me ha tocado hacer esto, veo que casi es irrenunciable el que cuando se da catecismo a los hijos, tener contacto con los padres. Precisamente por eso. ¿Por qué? Porque a veces lo que uno construye, por decirlo de una manera que es Dios, no uno, pero lo que uno construye en la catequesis, después los padres lo desbaratan en la casa. Entonces, o al revés también pasa. Lo que los padres construyen en la casa, un mal catequista lo desbarata en la catequesis. Entonces, eso es una cuestión compleja que creo que requiere discernimiento y que no hay una respuesta absoluta para todos. O sea, me parece perfecto el que se pueda regresar el sacramento a que se administre junto con el bautismo. Me parece perfecto en ciertas realidades concretas pastorales. Me parece perfecto esta cosa de que se le dé más bien a los adolescentes y a los jóvenes. Me parece perfecto. Que si hay el dárselo ya cuando es una vida ya más adulta y todo eso, también no lo vería mal si hay contextos pastorales que lo justifiquen. Aunque ya se me haría mucho, porque repito, ¿qué da el sacramento de la confirmación? Nada más ni nada menos que los dones del Espíritu Santo. ¿Será que una persona los necesita ya cuando sea un treintón, un cuarentón? No, pues la va a ver en feria la fe. Cuanto más pronto sea consciente del sacramento, de la vida, no tanto simplemente de que se aprenda el sacramento. Cuando digo consciente, estoy hablando de que consciente a nivel experimental, es decir, que tenga una vida en Cristo, que esté ahí la parte del querigma, ¿no?
viviente, no más teórico, en esa cuestión va a estar dando mejor fruto la sacramentalidad, que para empezar hace lo que tiene que hacer, lo repito, no depende de si soy bueno o no bueno. Si está la materia y la forma del sacramento, se da y punto. ¿eh? Pero se queda estéril esa semilla que se ha dado cuando pues no se tiene una evangelización querigmática, solamente se tuvo una evangelización doctrinal, y eso no, para estos tiempos casi no funciona, ¿no? Sí creo que es fundamental meterse a la cuestión de las familias, de los entornos, de las escuelas, de la sociedad, etcétera, para poder ver por qué. Porque no, lo más sencillo es saber que o son inmaduros, pero ¿por qué? O no les interesa, pero ¿por qué? ¿Cuál es la raíz? Y en base a eso es ahí donde los catequistas le pueden dar el feedback, la retroalimentación a su párroco, el párroco a su vez al decanato, el decanato a su vez a la diócesis a la vez en las reuniones ad líminas con el Papa, o primero en la conferencia episcopal del país, y después las conferencias episcopales del país al Papa. O sea, se podría sacar mucha ventaja de la organización jerárquica que tiene la Iglesia, pero pues tiene que empezar de abajo. Si no, todo se va a quedar en ideas. Creemos que lo mejor de manejar las parroquias tiene que ser así, pero ¿por qué? O sea, tratas a la gente. Por eso yo les digo que también en la cuestión de los youtubers de evangelización, muchos de ellos ni remotamente se meten a ensuciarse la mano con la gente. Nada más hablan de los cursos que han tomado, algunos inclusive ni siquiera cursos han tomado, o han tomado un cursito, pero ni siquiera serio, y ya, se creen apologetas y toda la cuestión, y nunca se han ensuciado la mano. Soy muy pro vida, y nunca se han puesto a orar afuera de una clínica de aborto, o auxiliar a una mujer para que no caiga en eso, o auxiliar a una mujer que ya cayó en eso. No, que se creen providas porque votan por el candidato provida cada 4 o 6 años, dependiendo del país. Ah, bueno, si eso es provida, bueno, ok. Entonces, es esta parte que el Papa Francisco nos está diciendo. Una iglesia en salida. Y dice, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. ¿Por qué? Porque al salir nos podemos equivocar, sí, podemos salir embarrados, sí, etcétera. Pero dice el Papa, prefiero eso a que tener una iglesia enferma por encerrarse. Por decir, no, aquí los cuadritos con mucha seguridad en mi cuadrito, y estas son las normas, y esto es lo que tienes que aprender, repítelo 30 veces, que se te quede grabado en la cabeza, y listo, así vamos avanzando. No es esa la realidad. Al menos no de la iglesia concreta de estos tiempos, ¿no? Sin criticar que anteriormente se hayan hecho de otra forma. ¿Estuvieron mal? No. Era la época, eran las circunstancias, las concretas, ahorita la situación. Por eso también les digo, es perfecto el predicar también sobre el infierno y el demonio. Yo no digo que no, yo lo he hecho. Pero alguien que crea que la evangelización se tiene que reducir a decirle a la gente que si peca de esto y esto y esto y esto se va al infierno, es un desperdicio. ¿Por qué? Porque quizá en el siglo XVI, o en el siglo XVII, o en los tiempos del cura de Ars, que a él le encantaba mandar a medio mundo al infierno, pero santo al fin y al cabo, se comprometía mucho, sobre todo confesando, pero era un discurso que sí sacudía las conciencias. Yo hoy reto, vayan a una high school, a una preparatoria de muchachitos, y díganles que se van a ir al infierno con cualquier pecado que ustedes les quieran, se van al infierno, se les van a reír en la cara. ¿Y qué? ¿Nos vamos a ir de víctima? Es que está terrible la sociedad, etcétera. Bueno, ese tipo de discernimiento, si es que se le puede llamar discernimiento, no resuelve la situación, porque se te seguirán riendo en la cara. Y no se trata de cambiar la doctrina. Entonces, ¿que ya vamos a decir que no vamos a negar el infierno? No. Quizá tenemos que entender que la experiencia de Cristo la tiene que ser por otro lado. Que a alguno le va a pegar y que se va a volver a Cristo porque va el infierno, el demonio y todo eso, chance y pega. Pero hoy quiero ver cuántos, sobre todo jóvenes, cuántos se van a acercar a Cristo con el discursito del infierno.
Quiero ver cuántos y reto a la gente. Pero no, estos evangelizadores son gente de sillonazo, que simplemente hablan desde un escritorio, desde una camarita, pero ni remotamente se han metido a la realidad pastoral de la gente, de por qué la gente piensa como piensa, de por qué es como es. Y entonces, pues eso pues afecta la evangelización, afecta la catequesis, etcétera, etcétera. Bueno, a grandes rasgos podría decir eso. Venga, Cristian, una cosita. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con todo eso y entiendo pues que el sacramento es sacramento sin importar si la persona es santa o pecadora. Es decir, si el muchacho no cree ni nada y recibe la comunión, recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero esa es mi preocupación. No sé, tal vez estoy utilizando una teología muy sistemática. Estamos exponiendo la Eucaristía a sacrilegio, a profanación. Porque lo mismo pasaría, no sé, por ejemplo, con las personas aquí en Estados Unidos, bueno, aquí por ejemplo en mi diócesis, a las A ver, personas... primero tenemos que hacer la diferencia. Para que haya sacrilegio, tiene que haber una intencionalidad negativa, deformante, moralmente mala para hacerlo. O sea, un sacrilegio implica, o sea, por eso hay una diferencia, por ejemplo, entre estar equivocado y mentir. La mentira sí. es una equivocación, pero tiene una carga moral, porque el que miente quiere encubrir la verdad. Puede alguien, simplemente por ignorancia, decir algo errado. Y pues si tú estás mintiendo, no necesariamente porque no quiere engañar, porque él más bien desconoce eso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ahorita a cualquier cosa le llamamos sacrilegio. Bueno, por O ejemplo, sea, comulgar en pecado mortal, ¿es considerado sacrilegio o es profanación? pues las dos cosas puede ser, pero mi punto es, el que, por ejemplo, una persona que no es consciente de pecado mortal y comulga, o sea, para empezar, la misma doctrina del pecado es, para que haya pecado tiene que haber materia grave, aquí la hay, porque no se puede comulgar así, pero luego tiene que haber pleno conocimiento y pleno consentimiento, ¿en eso lo hay? Entonces, el tema también otra vez lo del aborto. Las condenan así sin empacho y todo eso, listo. El acto es pecaminoso por sí, es injustificable, punto. Pero ¿hasta dónde es toda la culpabilidad de la persona? Cuando, por ejemplo, esa mujer pudiera haber estado amenazada, presionada. Cuando una mujer está amenazada o presionada, ¿tiene pleno consentimiento? Es Sí, más, claro. puede ser más pecado de nosotros por no haber auxiliado a esa mujer. Mortalmente nosotros podemos estar más gravemente responsables de ese aborto que la misma mujer que abortó. Claro. Entonces, tiene que ver, porque si no, empezamos con juicios muy, muy simplistas y fácilmente a cualquier cosa le llamamos sacrilegio. Por ejemplo, lo que acaba de haber acá en Los Ángeles, con este grupo de drag queens y todo ese tipo, ahí sí totalmente hay blasfemia. ¿Por qué? Porque es intencionalmente. Ahora, lo único que yo rescato es, ahí falta un trabajo pastoral, porque ¿qué tiene que haber en los corazones de unas personas para que hagan ese tipo de espectáculos blasfemos? Intencionalmente quererse burlar de nuestro Señor, de su sacrificio en la cruz, de todo, de las monjas y todo eso. Tiene que haber mucho dolor, tiene que haber mucho sufrimiento, tiene que haber un proceso de corrupción. Nadie nace siendo blasfemo. Entonces, claro, hay que confrontar y todo eso, pero algunos se quedan solamente en pancartitas y todo eso, y vamos a repudiarlo y todo eso, y no les interesa el proceso de conversión de esas personas que hacen lo que hacen, aquí sí, conscientemente, pero que hasta su propia conciencia no es más que un fruto de heridas que generalmente vienen de rechazo, etcétera. Por eso yo no puedo ver una manera de cómo escaparnos del discernimiento pastoral, que es lo que está hablando el Papa Francisco. Porque si no vamos a tener una pastoral, una catequesis rubricista, de normas, rígida, cuadriculada, y la realidad es mucho más compleja, pero mucho más compleja. Por eso los que se dan de topes con Amoris Laetitia. Es que se está permitiendo comulgar a los divorciados vueltos a casar. No es cierto, no es así la cosa. Pero es que no se salen de sus premisas. No es que esto, bueno, no voy a decir el nombre, pero
alguien que me parece que también tiene aportes muy buenos, pero a veces hay cosas que simplemente no. Da una homilía y dice ¿cómo dijo? Como que la doctrina no se discierne una cosa. Claro, sustancialmente no, pero en su aplicación desde luego tiene que ser. Tiene que ser. Porque, ejemplo, en una sesión de preguntas y respuestas, una señora con remordimiento de haber tocado la hostia con esto, porque que supuestamente solamente las manos consagradas, lo cual no tiene base ni siquiera histórica, estarían condenando a San Tarcisio, de los primeros siglos, el adolescente que llevaba la comunión a los presos, a los primeros cristianos, pero el sacerdote tiene, creo que, problemas como de Parkinson, y a veces cae la hostia, y luego ya está, me decía esta señora, creo que muy viejito y gordo, a veces se caía no en el altar, sino que se caía en el suelo, y ella, que era la sacristana y todo eso, iba y la recogía, y entonces decía, cometí pecado, sacrilegio por estar tocando a nuestro Señor y con todo eso, y le digo, sentido común, señora, ¿qué es más sacrilegio? Dejar tirado ahí en el suelo a nuestro Señor, porque está claro que el sacerdote no puede recogerlo. Esas son las circunstancias concretas. No, pero es que la norma dice que un laico no debe... Dígame entonces qué. O sea, hay que tener mucho cuidado con una mentalidad rígida porque a veces se brinca el sentido común. Sentido común básico. Bueno, yo también otra cosa que yo les decía, yo siempre comulgo de rodillas y en la boca. Si no me lo quieren dar así, yo no hago pelea y todo eso, no tengo problema en comulgar en la boca de pie, o inclusive de pie y en la mano, no tengo problema. Pero en una ocasión, que sí me molesté, que el sacerdote, yo estaba arrodillado, porque lo hizo así como con cierto enojo, molestia, bueno, me levanté, sí me lo di en la boca, pero me dijo que me levantara y ya me iba a poner a orar y traía más en la cabeza porque lo que sí se puede hacer es después de la misa y todo eso, pues acercarse y con respeto se le hace la corrección al sacerdote. Y lo primero que se me vino a la mente es, míralo. Lo miré, era un anciano que fácil midía 2 metros o si me apuras más. Ahí yo falté de sentido común. ¿Cómo quiero que el viejito, o sea, corre más peligro la hostia, yo arrodillado y queriéndola recibir en la boca, con un viejito que mide más de 2 metros, que muy apenas se puede doblar? Entonces, yo sí digo, tengan mucho cuidado con ese tipo de... claro, tenemos que no solamente tener cuidado de la cuestión rubricista, rígida y todo eso, también de los abusos, porque en nombre de no ser rígido, hay algunos que, por ejemplo, sacerdotes que ya ni siquiera dan la comunión y ponen a un montón de ministros extraordinarios. Son ministros extraordinarios, señor. Usted, sacerdote, es el ministro ordinario, por lo tanto, usted es el que tendría que dar ante todo, que tenga uno o dos que le puedan ayudar bien, pero ya cuando los ministros extraordinarios de la comunión hacen para que el sacerdote sin necesidad, es decir, no tiene problemas físicos, etcétera, no. Sin necesidad, ¿no? Se siente tranquilo, ustedes en la comunión. O como me decía alguien que su sacerdote, etcétera, a la hora de la comunión, ¿no? Él se puso a tocar una canción, el canto de comunión, mientras los ministros extraordinarios estaban dando la cooperación. O sea, esos ya son el otro extremo. Pero ¿por qué tenernos que ir a los extremos? O a un rigidismo asfixiante, cuadriculado, burocrático, o por qué irnos al extremo de, pues, lo que se te ocurre en la cabeza, o con que esté a gusto la gente, ¿eh? Etcétera. Oye, pero esto no, esto afecta a la sustancia del sacramento. No, pero la gente está muy feliz. De hecho, viene por eso, si se lo quitamos ya no viene más. ¿Por qué estar siempre entre un extremo y el otro cuando la misma iglesia ha reconocido esto que de los griegos decían? La virtud se encuentra en el justo medio. La respuesta me parece que son varias, pero entre una es la mediocridad. ¿Por qué? Porque cuando uno se reclina en un extremo ya no tiene que pensar, ya no tiene que discernir, ya está todo hecho. En cambio, llegar al justo medio a veces toca
apretar aquí, soltar acá. Donde solté, en esta circunstancia hay que apretar. En donde estaba apretando, ahora en esta otra circunstancia hay que soltar. Y no se trata de estar siendo tibio, y no se trata de estar yendo en contra de lo que no puede cambiar, sino es el punto básico de la doctrina cristiana, del discernimiento. Y ciertamente, como decía este sacerdote, no se puede discernir la doctrina, no, en el sentido sustancial, como para decir es verdadera o no verdadera, no, la doctrina es doctrina, punto. Pero en su aplicación, desde luego que se tiene que discernir. Desde luego que se tiene que discernir. Es doctrina que quien se quita la vida voluntariamente es pecado mortal, desde luego. Ahora, después, en la época moderna, que se da cuenta de que muchos que se quitan la vida puede ser hasta por falta de litio en el cerebro, volvemos. Entonces, ahí hubo pleno conocimiento, hubo pleno consentimiento en esa persona. Lo podemos estar tratando como quien verdaderamente atentó libre y voluntariamente contra su vida. Y ya está esa información, por ejemplo, que nos llega a través de la ciencia. Y si nos quedamos en el rígido, no, por eso la iglesia nunca celebró funerales de suicidados. Claro, ¿y estaba mal la iglesia antes? No, no estaba mal. Todavía no se había profundizado sobre esto que hoy sabemos, ¿no? Y la iglesia está cambiando, no, la iglesia sigue diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque todo el que se atreve a quitar la vida a cualquier persona o a sí mismo injustificadamente, porque sabemos que la legítima defensa es una excepción, ¿va? Pero injustificadamente sigue siendo pecado. La iglesia no ha cambiado nada, simplemente hoy matiza que ante el conocimiento, en este caso científico, pues sabemos que hay un umbral de que una persona se puede, por ejemplo, quitar la vida, no necesariamente voluntariamente, sino por un problema psíquico, cerebral, etcétera. Esto nomás pongo un ejemplo para que vean que la cosa no es tan rígida. Y tengan mucho cuidado porque cuando uno metiza así, no, es que eres un tibio, es que quieres ir o blanco o negro y todo eso. Discúlpenme, la doctrina cristiana siempre, o sea, en la doctrina, en lo dogmático, en el depósito de la fe, nada, no se puede cambiar. Pero no está todo explicitado, lo dice el mismo catecismo. Y en la aplicación pastoral, claro que día a día se tiene que estar discerniendo. No es lo mismo dar un curso de catecismo a muchachos del 2023 que, por ejemplo, yo cuando era un adolescente en los 90. Ni remotamente la misma realidad. O sea, yo veo lo que vive un muchacho de 15 años a cuando yo tenía 15 años en los 90. Y es brutalmente distinta la realidad. No, pero es que la doctrina no cambia, pero la doctrina que se vive abstractamente, no, se vive en una realidad concreta. Quien quiera estar dando catecismo, evangelizar sin atender a la realidad concreta, es un desfasado, es un idealista, es casi un gnóstico. Y el gnosticismo es una herejía. O sea, entonces, pero ese discernimiento, pues, ese discernimiento es por eso muchos están en contra del sínodo de la sinodalidad. Porque es este trabajo de discernimiento que se está haciendo. Pero hay muchos peligros porque quieren meter agendas de cosas católicas. Claro, porque cuando se discierne te pones en riesgo. Pero volvemos, el Papa prefiere una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Ahora, si tú eres un cobardón que dices, no, mejor me quedo aquí en lo segurito, aún ahí te vas a equivocar. El problema es que el que se equivoca por rígido, difícilmente se puede corregir, porque no se sale de su cuadro. Entonces, no es fácil, por ejemplo, esto que usted me menciona, no me responda, pero usted participó en las reuniones del sínodo local de su parroquia, después el de su diócesis, porque ya estamos en la fase continental. Usted participó, habló de esto,
porque bienvenido el que usted me haga la pregunta a mí, pero yo quién soy, un misionero más con un alcance relativamente considerable, pero nada que ver, o sea, como para que yo venga a ser el punto clave decisivo de la iglesia. Pero ya hubo un foro ahí que el Papa dio a todas las iglesias locales y que en teoría se tuvo que hacer en las parroquias y en las diócesis y todo eso. Es ahí donde usted tenía que, no digo que esté mal que me lo está haciendo, lo que me está diciendo a mí, bienvenido, pero es decir, si verdaderamente hay una preocupación, ahí son, porque luego uno ve, no digo que usted no lo conozca, pero hay gente criticando el sínodo, pero no se metió, no habló donde tenía que hablar. Entonces, o sea, se les diría como en el Evangelio. O sea, les toca una canción triste y no lloran. Les toca una canción alegre y no bailan. Pues por fin, como decimos en México, no les embona ninguna. Entonces, es eso, simplemente hablar por consignas, nunca por discernimiento, mucho menos por meterse a la realidad, porque eso lleva tiempo, eso es complicado, eso toma riesgos a que realmente uno ciertamente se puede equivocar. Pero cuando uno tiene una recta intención, como dice el Papa, si en el camino nos equivocamos, en el camino corregimos, ¿cuál es la bronca? O no vamos a avanzar simplemente porque hay riesgo de equivocarse, ¿no? El Espíritu Santo nos está diciendo, nos está empujando y todo eso. Y nosotros podemos ensuciar este sínodo, algunos queriendo meter ideología y todo esto, pero esto lo lleva el Espíritu Santo, que también hay una cuestión de fe ahí. A veces creemos que la iglesia va a avanzar y hacer lo correcto desde una herejía pelagiana, es decir, por mis fuerzas, por mi organigrama, por la manera concreta que yo veo que debe de actuar la iglesia y la parroquia y todo ese tipo de cosas. Y se nos olvida que a la iglesia de ayer, de hoy y de siempre la guía el Espíritu Santo. Y que nadie tiene el poder suficiente para quitarle las riendas al Espíritu Santo de esto. Que uno puede ensuciar los procesos y todo eso por la propia pecaminosidad. Pero hasta el día de hoy quiero que algún católico me diga si en una época o en esta época ya se le fueron las riendas de la iglesia y de la historia al Espíritu Santo. En el momento que me diga una persona que sí, en ese momento esa persona básicamente está renegando de su fe católica. Entonces, sí, creo que tiene que haber un mayor discernimiento con eso. Los tengo que dejar, porque ya me alargué demasiado, pero no, yo creo que ya, aunque tengo que manejar y probablemente podría hacer otra sesión, pero ya mi garganta no está muy, muy bien. Así que lo vamos a dejar para la próxima, si es que había algunas personas que querían participar más. Que Dios les bendiga y me encomiendo su oración.